Vamos a leer unos versículos. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 16. Rogando en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo traiga un entendimiento de lo que tú nos quieres enseñar. Que no vayamos a malinterpretar la palabra, sino que la podamos entender como tú la inspiraste y que pueda hacer la obra para la cual tú la envías a nuestro corazón. Trae esa palabra a nuestro espíritu, produce vida en mí, produce vida en mis hermanos y una transformación. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, he titulado al tema de hoy las consecuencias de la deslealtad. Hemos venido hablando acerca de que Dios a los varones los está reprendiendo, porque ellos habían dejado a sus esposas y se habían casado con mujeres extranjeras. Pero resulta que esas mujeres extranjeras tenían dioses extraños o dioses paganos que no son Dios. Y cuando esos hombres se casaron con esas mujeres de otras naciones,
¿Qué pasó con ellos? ¿Hacia dónde se inclinó el corazón de estos varones? Hacia la idolatría. Por eso, la inmoralidad sexual o el adulterio o la fornicación está relacionada con la idolatría. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, juventud. ¿Por qué dice con la mujer de su juventud? ¿Por qué? Porque tal vez habían pasado los años y esos hombres ya no miraban a su esposa como en su juventud. Y entonces habían sido atraídos por mujeres jóvenes que tenían otros dioses y esos hombres se habían inclinado ante eso. Y ahí venía la idolatría y el adulterio. Y el Señor reprende duramente eso. ¿Sabe una de las cosas que el Señor ha diseñado para el matrimonio es hasta que la muerte nos separe? Ahora, yo sé que hay personas que por A, B motivo se han divorciado y se han vuelto a casar. El Señor dijo, por la dureza del corazón, algunos se volvieron a casar. Y en otras ocasiones, cuando no se cumple el propósito de Dios en esa pareja, que lo vamos a ver más adelante, Dios tampoco ve eso como... Pero no vamos a entrar en eso. Cualquier duda, pregunta, ya toca personalmente tratar el caso, ¿verdad? Porque no todos los casos son iguales. Pero ¿qué sí les puedo decir? Que si usted está casado y está en Cristo, debe mantenerse firme, fiel al diseño de Dios. Amén. Fiel al diseño de Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, vamos a mirar. Entonces, los hombres habían sido desleales al pacto matrimonial. Dios habla de pacto porque el pacto es lo que Dios ve. Dios ve el matrimonio como un pacto. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. No fue el hombre. Entonces, ¿qué hace Satanás con lo que Dios diseña? ¿Qué hace? Trata de darle otra interpretación o de corromper el significado original de Dios. Si Dios diseñó el matrimonio y Él lo ve como un pacto sagrado, todo
otro concepto acerca del matrimonio es abominable. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con las leyes que tratan ¿cómo se llama?, de legalizar o de decretar en nuestro gobierno cuando son leyes que van en contra del matrimonio o en contra de la familia. Jamás estaremos de acuerdo. Jamás. Porque eso sería ser desleal al diseño de Dios. Eso sería ser desleal. Porque si Dios creó el matrimonio, yo te pregunto, ¿eso es perfecto? ¿Funciona al 100% o no? Usted dirá, ¿por qué no funcionan los matrimonios hoy? ¿Por qué? ¿Porque Dios no es perfecto? ¿O por la dureza del corazón? Por la dureza del corazón del hombre. Es que los matrimonios hoy no funcionan. Como dijo un pastor en una ocasión, dijo que el 100% de los matrimonios, la mitad es el 50%. Como un chiste diciendo. Pero casi el 100% de los matrimonios, el 70 o el 60 se están divorciando. ¿Por qué? No es porque Dios haya hecho mal o haya creado mal o instituido mal el matrimonio. Es por la dureza del corazón del hombre. Y Dios le hace un llamado al pueblo de Israel y a los varones. ¿Y sabe por qué le hace un llamado? Porque es que el matrimonio refleja el carácter de Dios. ¿Sabe que nosotros estamos casados con Cristo? ¿Y que va a haber una boda? ¿Cuántos sabían eso? Nosotros estamos en palabra de matrimonio con Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor? Está limpiando, está purificando. Para presentarse esa iglesia, se la va a presentar a sí mismo como sin mancha y sin arruga. ¿Por qué Dios está interesado en tu crecimiento espiritual? ¿Por qué Dios está interesado en tu santificación y en mi santificación? ¿Por qué? Porque Él nos va a presentar a Él mismo como una novia ataviada para su marido, sin mancha, blanca, limpia y resplandeciente. Por eso un creyente debe crecer en el Señor y en santidad. Dígale al que está al lado suyo. Por eso tú debes crecer en santidad. No podemos vivir de cualquier manera porque es que la obra de Dios, lo que Él está haciendo es santificándonos. Quitar de nosotros toda mancha, toda suciedad. Por eso el matrimonio refleja el carácter de Dios. Todo lo que no sea de Dios en el matrimonio tiene que salir. Tiene que ser quitado. Porque hay cosas que se hacen en el matrimonio que no son agradables a Dios ni son correctas. Entonces, a medida que Dios nos va enseñando y nos va mostrando qué hay que hacer, quitando, despojándonos de todo aquello que no hace parte de la santidad de Dios. Bien. Dios ve el matrimonio como un pacto. Si eso vamos a decir, se corrompe, ya Dios no lo va a ver como algo suyo. ¿Por qué? Porque el matrimonio Dios lo ve como uno solo. ¿Qué dice Génesis 2:24? Vamos a ir a Génesis
2:24, que la palabra nos trae fe. Génesis 2:24. Mire lo que dice el Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué es lo que realmente Dios ve en un matrimonio? ¿Qué es? ¿Qué ve Dios en un matrimonio? ¿Cuántos son casados acá? Que hay varios casados. ¿Qué Dios ve allá en el matrimonio de Jonathan y Natalia? ¿Qué ve Dios ahí? ¿Los ve dos? Dios no ve dos. Ahí, hermano Alirio, hermanita Lourdes. Dios no lo ve a ustedes como dos, los ve como uno solo. Ese es el propósito. Lo que Dios ve en el matrimonio y lo que Dios está viendo y quiere ver es su propósito. Uno solo, como Él. Dios es uno. Como Él. Dios es uno. Por eso dice, Dios uno es, ¿verdad? Entonces Dios ve en el matrimonio su propósito. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo y que de ese hijo iba a salir una descendencia, resulta que pasaron los años y nada que tenía el hijo, y Abraham en su corazón quiso ayudarle a Dios y se metió con otra mujer y tuvo un hijo con otra mujer. Le pregunto, ¿Dios vio ese hijo como parte de su propósito? No lo vio. No lo vio como parte de su propósito. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve como su propósito es lo que Él diseña, no lo que el hombre hace. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo Isaac, ¿sabe cómo le dijo? Ve, sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Y uno dice, ¿cómo así tu único hijo si tenía más hijos? Ya tenía otro hijo, se llamaba Ismael y era mayor. ¿Por qué Dios le está diciendo, ve, sacrifica a tu hijo, tu único, a quien amas? ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios ve como suyo, como su propósito, es lo que Él diseña. ¿Amén o no amén? Por eso es importante que usted entienda esto, hermano. Si usted fue casado y ahora está casado con una mujer cristiana, hermano, manténgase en ese propósito de Dios. Porque quiero explicar algo. El matrimonio no es solamente, no tiene que ver solamente con una relación sexual, sino que ante Dios están unidos espiritualmente. O sea, en Dios, ¿sabe que hay personas que se casan, pero nunca se unieron en Dios? Y hay personas hasta que se casan separadas. Hay personas que dicen, yo me caso con usted, pero si yo veo que eso no funciona, hasta luego vida mía, si te he visto no me acuerdo. Se casan separados. Eso nunca Dios lo vio como matrimonio. Porque es algo más que una relación sexual. Es estar unidos en espíritu.
No es solamente algo. Por eso cuando alguien se une, un hombre se une a una mujer que no es su esposa, ahí pasan muchas cosas. Porque eso trasciende a una relación sexual. Hay un intercambio de cosas ahí, hermano. En el alma, en el espíritu. Por eso el matrimonio es un pacto sagrado. ¿Qué debe hacer una persona si ha sido infiel y se ha contaminado? Esa alma se ha ligado a esa otra alma y ha habido una fusión de cosas. ¿Sabe qué debe haber? Una limpieza por la sangre de Cristo. Debe haber una limpieza porque en Cristo dice las cosas viejas que pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo hay una nueva vida y hay una nueva creación. Entonces ya no nos vemos como antes, sino que ya nos vemos nuevos, una nueva creación en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace vivir en la victoria del Señor, que somos nuevas criaturas. El pasado, pasado. Entonces, se unen espiritualmente. Dios los ve como uno solo. Por eso cuando estos hombres se unieron a mujeres que adoraban a dioses extraños, ¿cómo quedaron esos hombres? Con una mezcla en su espíritu de paganismo. Y eso traía decadencia espiritual. Por eso el Señor dice, no se unan en yugo desigual. Hermanita querida o hermanito querido, si usted está soltero, viudo o separado, qué sé yo, si usted va a formar una relación en Cristo, que sea con una mujer o un hombre que ame a Dios. Que ame a Dios. Las mujeres por lo generalmente siempre le llegan ofertas, pero ¿de dónde? De afuera. ¿Qué pasa si se unen? ¿Ibas a decir algo más? Aunque sea en la iglesia. Sí. Amén. Para las chicas que están, bueno, que se van a casar, qué sé yo, oren al Señor que ese hombre tenga el sentir de Dios. Porque se van a unir no solamente sexualmente, sino en espíritu, quedan ligados. Cuando una mujer se une en una relación sexual con un hombre que no es de Dios, que no tiene el conocimiento de Dios, que no ama a Dios y que tiene otras creencias, eso se mezcla. Y ese hombre o esa mujer queda bajo la influencia de eso. Es increíble. Es increíble. Y por eso muchos terminan negando la fe. Y a esto era lo que el Señor le estaba apuntando. Que no fueran desleales para que no pudieran, para que no se salieran de ese propósito de Dios. Versículo 15, volvamos a Malaquías capítulo 2, versículo 15.
Malaquías. Versículo 15 dice, no hizo él, o sea Dios, uno, habiendo en él abundancia de ¿qué? De espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué uno? Porque buscaba ¿qué? Una descendencia para Dios. Hay una pregunta de Dios a los varones. Y la pregunta es, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Cuántos hizo Dios? Uno. ¿Por qué uno? ¿Por qué no hizo dos Adanes? Como algunos dicen, que Dios hizo una raza de Adanes. Mentira. Filosofías huecas, mentirosas, salidas de la verdad. Porque Dios hizo uno. Ahí está la respuesta, Dios mismo la da. Porque buscaba ¿qué? Una descendencia. Si Dios crea dos Adanes, ¿cuántas descendencias iba a tener? Iba a tener dos descendencias. Pero Dios hace uno porque quería una descendencia. Cuando Dios creó al hombre, ¿en quién estaba pensando? ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Dios crea al hombre pensando en su Hijo. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las cosas serían reunidas en Él. Dios no está buscando dos descendencias, una nomás. Una nomás. Estaba pensando en Cristo. Por eso el pacto, el matrimonio fue diseñado con ese propósito. Y como les decía, el matrimonio refleja el propósito de Dios. Si usted quiere casarse, porque hay hermanitas que le llegan ofertas, ¿sí? Mire, hermana, le da uno como a veces como risa. Pero una hermanita de 84 años me dijo, pastor, tengo novio y se quiere casar conmigo. Yo casi me echo la bendición. Mira hasta dónde se puede llegar, ¿verdad? Pero el asunto no es si tiene 80, 100 años o 20 o 30 o 40. El asunto es que todo se haga de acuerdo a lo que Dios se ha propuesto en él. Una descendencia para Dios. Un matrimonio que pueda reflejar a Dios y su propósito. Ese es el plan de Dios. Porque el matrimonio es un reflejo de Dios y expresa la sabiduría de Dios. Ahora, dice en el versículo 15, perdón. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. O sea que si usted está casadito, hermano, no mire para otro lado. ¿Cuántos años tiene de casado, hermanito César? ¿Cuánto lleva de casado? 44 años. Está joven. ¿Qué dice Dios? Manténgase amando a su esposa. ¿Hasta cuándo? Hasta viejitos o hasta que la muerte los separe. Ya si se queda viudo, pues ya puede mirar para otro lado. Pero con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en Él, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios está diciendo.
Manténganse firmes, sean leales a la mujer de su juventud. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece ¿qué? El divorcio, y al que cubre iniquidad su vestido, que dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu. Hermano, ¿cuál es la solución para eso? Porque usted sabe que la carne jala, ¿cierto? Y de pronto aparece por ahí un angelito, ¿cierto? Por ahí vestido de rojo, sin cachos. ¿Qué dice el Señor? Guardados en qué? En vuestro espíritu, porque es ahí donde estamos casados, unidos en Dios. Guardaos en vuestro espíritu. O sea, hay tentaciones. Hay tentaciones, hermanos varones. También para las mujeres hay tentaciones. Pero ¿qué dice el Señor? Guardaos en vuestro espíritu. Ahí donde el Señor está. Ahí donde el Señor se comunica con nosotros. Guardar viene de la palabra griega lismor. L-I-S-H-M-O-R. Lismor, que significa vigilar, proteger. O sea, ¿qué hay que hacer con ese propósito, hermano? Hay que conservarlo. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Van a llegar cosas, pero hay que cuidar eso, hay que protegerlo, porque dice guardaos en vuestro espíritu. Hay que preservar, mantener ese propósito, porque es ahí donde Dios se comunica con el hombre, en el espíritu. Y el Señor dice, guárdense ahí. Por eso el Señor nos da a nosotros unos consejos. Nos está dando unos consejos. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. El tiempo se va muy rápido, ¿cierto, hermano? Bueno, para mí se va rápido, no sé para usted. Pronto algún hermano estará pensando a qué horas acabará esto. Y yo pensando lo contrario. 5:16. Dice la palabra, digo pues, andad ¿en dónde? En el espíritu, y no que satisfagáis los deseos de la carne. Generalmente lo que nos lleva a ser desleales es que andamos en qué? En los deseos de la carne. Pero el Señor nos da unos consejos. ¿Andad en dónde? En el espíritu. Pongamos la imagen, Indirita, ahí. Hice un dibujito como para ilustrar, ¿no? Bueno, los hermanos de allá no alcanzan, es que no hemos colocado el televisor porque estábamos fabricando ahí la cabina de la batería, entonces estamos cuadrando bien para que el televisor quede funcional. Está la carne, el yo y el espíritu. ¿Sí pueden ver ahí? La carne es la naturaleza caída. ¿Y dónde está eso? Pues está en nosotros. Eso está en nosotros. La persona, por más espiritual que sea, por más consagrado que sea, ahí está eso. La carne. El yo, que es el alma, o sea, la mente, la voluntad y las emociones, que somos nosotros, porque el alma está dentro de un cuerpo. Y el espíritu, que es lo que Dios ha puesto de él en nosotros. ¿Dónde dice Dios que debemos guardarnos? En nuestro espíritu, o sea, allá. Entonces, ¿por qué pasan muchas veces la deslealtad? Porque vivimos según ¿qué? La carne. Entonces, la pregunta es,
¿de qué nos alimentamos nosotros? Cuando yo me alimento de la carne, ¿qué va a pasar en mí? Mire, hermano, eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Si yo me alimento de la carne, ¿sabe qué va a pasar? Pues eso es lo que voy a empezar a reflejar. Eso es lo que voy a empezar a vivir, porque me estoy alimentando de la carne. Le pongo un ejemplo. Si usted come mucho azúcar, estamos dando consejos médicos. Si come mucho azúcar, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Se enferma y hasta puede morir. ¿Sí o no? Pero si comemos saludable, ¿qué va a pasar? Y eso es para mí porque eso, hermano, el arrocito y la papa, eso es una tentación, ¿cierto? Con guiso y todo. Y vea, a echar barriguita. ¿Y qué pasa? Nos enfermamos. Así es en lo espiritual. Si yo me alimento de la carne, ¿qué voy a empezar a dar? ¿Qué se va a empezar a reflejar en mí? Todas esas cosas de la carne. Por eso nosotros los creyentes debemos alimentarnos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 6:18? Ya vamos terminando. Dijo el predicador, ya vamos terminando, ¿no? 1 Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es lo que dice el Señor en cuanto a la fornicación? ¿Que debemos qué? ¿Huir o quedarnos ahí? Dice que hay que huir. ¿Está siendo tentado? Corra, mijo. No se la vaya a dar de muy espiritual. No, esto es pan comido. No. Hay que salir corriendo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué es fornicación? La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, que significa pornografía y prostitución. Tiene que ver con todos los aberraciones sexuales, homosexualismo, lesbianismo, todo eso. Y dice, huyan de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso tiene la capacidad de cautivar a la persona. Hermano, después de que un hombre queda ligado a una mujer o a otra cosa que no es su esposa, queda bajo ese dominio y bajo ese control. Es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil. Hay hombres que han caído en eso y no pueden, y pueden durar años con eso ahí. Porque ese es un poder que puede influenciar la vida de esa persona. ¿Y sabe dónde va eso? En el cerebro. Por eso, hermanos, la pornografía es algo mortal para la vida de un creyente. ¿Y sabe que hay un alto índice de personas en la iglesia que consumen pornografía? Eso es adulterio espiritual. Ya no se deleitan con la esposa, pero sí se deleitan viendo pornografía. Hermano, eso es una estadística que se ha hecho dentro de la iglesia. Y las personas creen que eso no es pecado. No, eso no es pecado, eso es para alimentar, algunos dicen, no, es para alimentar más mi intimidad con mi esposa. Eso no es cierto. Eso es una enfermedad. Y esa enfermedad comienza a controlar la vida de esa persona, hermano.
y llega a dominarlo a tal punto que esa persona ya no puede tomar decisiones por Dios. Lo anula espiritualmente. Y como eso va al cerebro, eso produce lo que se llaman dopamina, o sea, un placer. Y después el cerebro le exige eso. Eso es como la adicción a las drogas. Mire, hermano, para salir de las drogas, de la adicción a las drogas, se necesita algo más que fuerza de voluntad. No sé si aquí hay médicos o psicólogos. Ah, sí, aquí hay una psicóloga. Porque no es solamente fuerza de voluntad. Hermano, es un problema eh, químico y psicológico. ¿Cómo? Ah, pensé que iba a decir algo. Se produce una necesidad. Y si el cerebro le pide eso y no, él se abstiene, la persona se enferma. Le da estrés, ansiedad, dolores, un pocorón de cosas. Esas son adicciones. Adicciones. Y un creyente puede caer en eso. Por eso el Señor dice, guardaos en vuestro espíritu. Hermano, yo mismo, yo tengo que cuidarme. ¿Qué veo? ¿Qué tengo aquí en mi mente? ¿Qué pensamiento quiere entrar, hermano? Porque me va a anular espiritualmente. Me anula, me bloquea. Se pierde esa intimidad con la esposa. Ya no quiere tener relación con la esposa. Porque ya está supliendo por otro lado, pero algo mentiroso, algo que no es real. Pero el cuerpo, el cerebro se lo exige. Por eso es tan sagrado el pacto matrimonial. Y que nosotros podamos ver el matrimonio desde el punto de vista de Dios. Y que no hayan otras cosas que puedan entrar a nuestro corazón, hermano. Y que no entren al cerebro, hermano. Usted le mete una mentira al cerebro y el cerebro se la cree a usted. Por eso la ansiedad. Porque la ansiedad son irrealidades. La persona piensa que le va a pasar algo. Y entonces el cerebro, ¡pum!, se pone alerta. Se pone alerta ahí a la defensiva. Y esa es la ansiedad. Porque uno le mete una mentira al cerebro y el cerebro le copia. Por eso comencé diciéndoles, no vivimos por lo que sentimos. Pero hay la capacidad, hermano, de renovar la mente. Hay algo que Dios creó tan hermoso en nuestro cerebro que tiene la capacidad, que eso se llama la neuroplasticidad. Eso es tan hermoso que cualquier persona puede salir de cualquier adicción. ¿Cuándo? Cuando empieza a renovar su mente. Y empezar a pensar como Dios piensa. Eso trae sanidad. Eso trae libertad. Porque por sí sola la voluntad no puede. Necesitamos renovar nuestra mente acerca de lo que Dios piensa del matrimonio. Cuando yo me casé, hermano, hace 38 años, tenía yo 21 años, me casé jovencito, pero yo me casé con esto acá en mi mente. Dios lo sabe. Me casé con esto. No hay divorcio. Yo me casé con eso. Y cuando había así discusiones, yo siempre pensaba, no hay divorcio. ¿Por qué? Mi cerebro copia eso, pero es una verdad de Dios. Y las verdades sí se tienen que establecer en nuestra mente. Amén. Hermanos, si Dios te ha hablado en esta mañana
Y usted necesita empezar a renovar su mente acerca de cosas, hábitos que deterioran su relación matrimonial. O piensas casarse o le está pidiendo a Dios un hombre o una mujer que sea conforme al propósito de Dios. Y si hay necesidad de un arrepentimiento, es un buen momento para tener un arrepentimiento y para decirle, Señor, en ti soy nueva criatura. En ti las cosas son nuevas. No importa si su relación matrimonial está deteriorada. No importa si usted dice, esta vieja ya la veo muy fea. ¿Sí? Como decía un dicho de un tío mío que ya partió a la presencia de Dios. Él decía cuando joven, dice, el dicho me olvidó. Cambio, dijo una vieja en el rodeo, cambio mi marido por otro porque este ya está muy feo. No, eso no sucede en el Señor. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en nosotros. ¿Y qué hace Dios? Renueva nuestra mente, nuestros pensamientos. Y sabe, así lleguemos hasta viejitos, usted va a ver a su esposa hermosa, porque ese es nuestro espíritu. Y a su esposo lo va a ver hermoso, porque ese es nuestro espíritu. Amén. Oremos y si necesita arrepentirse, eso, cójalo bien, Natalia. Oremos al Señor y pidámosle que el Señor sane nuestras relaciones matrimoniales. Pero esto le sirve a los que no son casados y que también a futuro tendrán un esposo o una esposa. Señor, gracias Dios por tu palabra viva, bendita y santa, porque ella nos enseña y nos instruye. Y el diseño matrimonial es un reflejo de cómo es Cristo con la iglesia y cómo es la relación tuya con nosotros. Porque nos estás purificando, nos estás perfeccionando, porque un día vamos a estar eternamente contigo. Y vamos a disfrutar de una relación preciosa, hermosa contigo por la eternidad. Señor, purifícanos. Dígale al Señor, purifícame. Estamos en un tiempo de proceso de santificación. Proceso de santificación. Y sabe lo que el Señor quiere es perfeccionarnos, santificarnos, purificarnos. Todos esos hábitos, todas esas manías, todas esas cosas que deterioran nuestra relación con Dios, es la que Dios quiere que quitemos. Y es un tiempo para decirle, Señor, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Dile, Señor, quiero estar limpio, quiero estar santo, quiero estar preparado para ese día que nos encontremos cara a cara. Perfeccióname, Señor, quita de mí todo hábito pecaminoso a través de renovar mi mente, de renovarme con la palabra, de poder mirar como tú miras. Señor, no quiero quedar cautivo, Señor, de otras cosas. No quiero quedar cautivo o inclinado hacia otro Dios que no eres tú. Señor, límpianos. Nos arrepentimos, Señor, de aquellas cosas que tal vez practicamos, pero que no bendicen ni edifican nuestra relación matrimonial. Sánanos, Señor. Trae sanidad. No permitas que nuestro cerebro se vaya deteriorando en cuanto a la verdad tuya. Por conceptos, por argumentos equivocados. Ayúdanos, Señor. Vivimos contigo una relación de matrimonio. Estamos casados contigo. Tú eres nuestro esposo.
y estamos en esa relación de matrimonio, de compromiso contigo, pero a veces miramos hacia otro lado. A veces ponemos nuestra mirada en otros hombres, por decirlo así, espiritualmente. Y eso deteriora nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos, Padre, a no ser desleales. Ayúdanos a guardar ese compromiso en nuestro espíritu, alimentarnos de nuestro espíritu. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a vivir como lo que somos. Ayúdanos a vivir por tu palabra, no por lo que sentimos en nuestras emociones. Porque muchas de esos sentires emocionales no provienen de ti. Provienen de una mentira, de un engaño. Ayúdanos, Señor. Perfecciónanos, límpianos, purifícanos con tu sangre preciosa. Y ayúdanos a vivir como lo que somos, nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, llévese esta palabra en su corazón, medítela, reflexione sobre ella y piense, ¿cómo puedes crecer espiritualmente? Amén. Bueno, los padres